Shalom, vamos a continuar con alajot básicas. Ahora vamos a ver un poco de alajot de tefilá, de lo que es las plegarias. Quiero comentar rápidamente la estructura básica de la tefilá en cada una de las tefilot, de las oraciones. Es decir, en Shacharit, Tefilat Shacharit, la oración de la mañana, la estructura es la siguiente, está dividida en 4 puntos. La primera, son oraciones preliminares, también llevan los korbanot, muy bien, desde que se inicia hasta Hodú. Luego de ahí es medio Kadish y empezamos con la segunda parte. Estas son las oraciones preparatorias que incluyen las semirot, los cánticos. Están los cánticos preliminares, esto es Odú hasta en adelante. Luego está Baruch Sheamar, que es la verajá inicial. Vienen nuevos cánticos y luego tenemos la verajá final, que es Istabach. Luego ahí sigue el Kadish, la tercera parte de la tefilá. Esto es ya ahora sí que dentro de las 4 partes, la parte más importante, el corazón de la tefilá. Esto es Kriyat Shema y la Amida, la recitación del Shema y la oración de la Amida. Están las verajot iniciales de Kriyat Shema, Yotzer Or y Abat Hablan. Luego tenemos ahora sí, el Kriyat Shema, los 3 párrafos. Luego continuamos con la verajá final, que es del Kriyat Shema, que es Emet Beyatzib. En después continuamos con lo que es la tefilá, que es la Amida. Esta es la Shemona Esrei, las 18 bendiciones. Después de ahí sigue la repetición de la Amida por el Hasan. A esta repetición se le conoce como la Hazara, repetición. Luego tenemos Tajanum, las súplicas. Y después de esto tenemos ya, ahora sí, lo que es el Kriyat HaTorah. Esto solamente es válido, o sea, es decir, que solamente se hace si es lunes, jueves o Rosh Chodesh. Muy bien, entonces esto es importante conocerlo. Continuamos de ahí con un Kadish. Luego viene la cuarta parte de la tefilá, que son las oraciones posteriores, con Ashrei, la Matzea, Uba Lezion, en fin. Luego seguimos con otro Kadish. Luego está Tefilá de David, Bet Jacob, el Salmo del Día. Continuamos con otro Kadish, Pituna Ketoret, la parte de lo que es se conoce como el saumerio, lo que leemos acerca de cómo se preparaba y la orden de Hashem de quemarlo, etcétera, etcétera. Luego sigue el Kadish y terminamos con Alenu Leshebeach. Esta ya es la última parte y esto es, por así decirlo, la estructura básica de lo que es la tefilá shacharit. Ahora, muchos tienen diferentes tipos de sidurim. Insisto, los sidurim mesiánicos son a veces muy distintos a lo que es el sidur judío. Entonces, cada uno verá cómo comportarse y qué partes son las que conllevan su propio sidur que siga en la comunidad. Muy bien, entonces, las oraciones preliminares, eso nos vamos a saltar, puesto que hay mucha diferencia. Ya lo que tenemos más parecido es la Semirot. Pecusé de Simra, los capítulos de la alabanza. Son alabanzas a Elohim y expresión de su gloria. Deben preceder las oraciones que recitamos más adelante para rogar por nosotros, nuestro pueblo y el mundo entero. Tiene la fuerza, estas Semirot,
de anular las fuerzas del mal que impiden que nuestras oraciones se eleven. Vamos con ahora sí a la Jot. Capítulo de Semirot, aquí vamos a ver su recitación. 1. Hay que pronunciar la Semirot con voz melodiosa, palabra por palabra, sin prisa, tratando de comprender su significado. 2. Al recitar Baruch She'amar, es de pie, se toman los dos tzitziot delanteros del talit, esto es solamente para los varones, que se besan antes de soltarlos al final de la verajá. Cada sidur tiene sus indicaciones de dónde sucede esto. 3. Está prohibido interrumpir para hablar desde Baruch She'amar hasta el fin de la Amidah. No se puede hablar para asuntos aún para asuntos relacionados con la mitzvah. En lo que es Ashrei, la parte donde leemos el Salmo 145, donde dice, abre tu mano y sacias con benevolencia a todo ser viviente, se debe decir con mucha más concentración. Esto es Kavaná. Si uno dice este versículo sin atención, hay que volver a repetirlo. Pues lo que dijeron nuestros sabios, el que recita con concentración 3 veces al día el Salmo de Teilá de David, puede tener la seguridad de participar en la vida del mundo venidero, el Olam Haba. Vamos a la Jot de Kriyat Shema. Muy bien, en Kriyat Shema, recuerden que es una obligación de oraita, de la Torah. Debemos pronunciarlo a su hora, palabra por palabra, con sentimiento, esforzándose en poner la atención necesaria para poder entender lo que se dice y concentrar nuestro espíritu en ello. Alajot de Shema Israel. 1. El primer versículo, el cual cita Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno, es la profesión de fe de todo el judaísmo. Al recitarlo debemos concentrarnos, ¿sí? Debemos representarnos la supremacía exclusiva de Elohim en los cielos, sobre la tierra y en los 4 puntos cardinales. Debemos sujetar todo nuestro ser a Él, con sumisión absoluta a sus mandamientos, aún sacrificándole a nuestra propia persona. Aún así, como le hemos enseñado, esto es la santificación del nombre. Kiddush Hashem. 2. Para concentrarse en el primer versículo, se dice en voz alta. Se tapa la vista con la mano con el fin de no ver nada que nos distraiga. 3. No se cumple con la obligación si se pronuncia a la ligera. Es decir, que si uno no está, si uno no pronuncia con atención, uno no cumple. Esto es nada más el primer versículo. La siguiente parte del versículo de Baruch Shem Kevod, bendito sea el nombre de su reino glorioso eternamente, se dice en voz baja. 4. Aun si ya cumplió la obligación de Kriyat Shema, si asiste a la recitación del Shema por medio de otra congregación, debe pronunciar el primer versículo junto a ellos. Muy bien, el contenido del Shema. El Shema consiste en 3 secciones de la Torah. A, que son 3. Primero, A, desde Shema
hasta Ubishareja, que esto es la aceptación del yugo de la supremacía divina. Obligación del estudio de la Torá y de su transmisión. El precepto de ponerse tefilín y de colocar mesuzá. B. Behayain Shamoa hasta Kimea Shamayin ala Aretz. Aceptación del yugo de los mandamientos en general. C. La última parte es Bayomer hasta Ani Adonai Elohehem. Precepto donde habla de los preceptos de los tzitzit. 2. El Shema va acompañado de 2 verajot anteriores y posteriores. Las 2 verajot anteriores son Yotzer, que es la alabanza por la creación material y espiritual, y Abad Olam, reconocimiento de haber sido escogidos para cumplir la Torah. B. La verajá posterior es Emet Beyatzib, la expresión de nuestra fe sobre la verdad de la Torá y de nuestra gratitud por la providencia milagrosa que nos acompaña. Concluimos con una bendición por la redención de Israel, lo que llamamos en hebreo Geulá, que debe ser seguida ininterrumpidamente por la Amida. La hora del recitar el Shema. 1. Se debe recitar el Shema de la mañana a partir del momento en que existe suficiente claridad para distinguir a una distancia de 2 metros a una persona a la cual conocemos vagamente, como es el caso para los tefilín, y hasta la 4ª hora del día. La división para calcular estas horas, que se llama Shaot Semaniot, se hace a partir del alba hasta la noche, hasta la aparición de las estrellas. 2. El momento más apropiado para recitar el Shema es un poco antes de la salida del sol, de tal manera que se empiece la mirá con la salida del sol. La mitzvah así efectuada tiene su máximo valor, y aquel que puede hacerlo recibe inmensa recompensa. El que no lo hace así, también no es que sea malo, pero el máximo grado, el ideal es ese. Leyes relativas a la recitación del Shema, por supuesto. 1. El Shema ha de ser recitado integralmente como figuran en los libros de la Tefilá, en su Sidur, pronunciando bien cada palabra y cada letra. Si se omite una sola palabra o una sola letra, hay que volver a recitar el Shema a partir del versículo en que se pronunció de forma incompleta. 3. Cuando se lee el Shema, no se debe interrumpir para hablar, ni hacer señas con los ojos, con los labios o con el dedo. Señas en general. 5. Antes de empezar el Shema, se recogen los 4 tzitziot del talet y se besan, pasándolos primero sobre los párpados cada vez que se pronuncia la palabra tzitzit en el Kriyat Shema. Se sueltan al llegar a Neemamim, Behemanim, Laat. Cada sidur nos dice dónde agarrarlos y dónde soltarlos. 6. Cuando se leen los versículos relativos a los tefilín, al decir, por ejemplo, Behayá Deot al Yadeja, se palpan los tefilín del brazo y se besa la mano. Esta parte es y los escribirás como y los atarás sobre tu mano. En esa parte nosotros tocamos el tefilín de la mano y besamos. Al decir Ulto Tafot Beneneja, y será
por tefilín entre tus ojos, se palpa el tefilín de la cabeza y se vuelve a besar la mano. Continuamos con Amida, la Amida. La Amida también es llamada, una breve explicación, la Amida es también llamada Shemona Esre, o 18 bendiciones, 18, se compone de 18 verajot, a los cuales los sabios añadieron más adelante una verajá número 19. Se recita 3 veces por día, esto es en Shaharit, en Minjá y en Arbit. Esta oración se hace de pie, por eso se llama Amida, con los pies juntos para asemejarse a los ángeles, como versa Ezequiel 1:7, dice, sus piernas eran como una sola pierna recta. Y se dice en voz baja. La estructura. Estas 19 verajot se dividen en 3 grupos. Las 3 primeras verajot son alabanza a Elohim, las 3 últimas verajot son agradecimientos a Elohim y las 13 verajot intermedias son rogativas. Muy bien, entonces vamos a el modo de recitarla. Ahora sí, a la Jod de la Amida. 1. Concentración. Antes de llegar a la Amida, hay que ponerse de pie al decir las palabras Teilot Leal Elión. También su Sidur puede diferenciar de este, pero tiene que seguir su Sidur y su comunidad. Debe meditar en la grandeza del Creador y en las bondades que nos prodiga a cada momento. Debe apartar de la mente todo pensamiento ajeno a la oración y figurarse que está de pie frente al Rey de Reyes, el Santo bendito sea. 2. La concentración mínima requerida para la Amida es comprender el sentido siempre de las palabras que se pronuncian y poner atención a lo que lee sin distraerse. Si se pronuncia la primera verajá, esto es de Maguen Abraham, sin concentrarse, no se cumple con la obligación. 3. Se pronuncia la Amida, ya sea leyendo en el libro, en el Sidur, o recitándolo de memoria con los ojos cerrados. No hay que levantar la vista y fijarse en adelante o alrededor, aparte del libro. Si lo estamos haciendo con el Sidur debe estar enfrente de nosotros. Si lo estamos haciendo de memoria, cerramos los ojos. Aparte del Sidur, no hay que tener nada en las manos. 4. Hay que pronunciar la Amida de pie, con los pies juntos, sin apoyarse. Una persona débil puede apoyarse. El enfermo que no puede sostenerse en pie, puede decirla sentado o acostado a un lado. Solamente enfermos. 5. Si está de viaje en autobús, tren, en avión, si le es posible, dirá la Amida de pie. Si no le es posible, puede rezar sentado. 6. Durante la Amida hay que conducirse respetuosamente. No debe bostezar o eructar. Si no se puede retenerlo, es decir, que quiere bostezar y no puede evitarlo, ha de disimularlo cubriéndose la boca con la mano. No debe de escupir, pero en el caso de ser necesario, puede hacerlo en su pañuelo. 8. La Amida no se pronuncia frente a dibujos, fotografías o esculturas. Si no le fuera posible quitar alguna figura, alguna escultura, algún dibujo, alguna fotografía, se debe cerrar los ojos. No hay que decir la Amida frente a un espejo, siendo que refleja nuestra propia imagen. Ni siquiera en este caso, enfrente de un espejo, ni siquiera
debemos de cerrar los ojos para pronunciarlo. Si no se puede, delante de un espejo no se puede. Dos, recitación en voz baja. Recuerde que se pronuncia en voz baja. La amida que se prepara personalmente. Se recita la amida pronunciando cada palabra claramente, en silencio, de modo que solo el que rece escuche sus palabras. Solo uno debe escucharse y no el que está rezando la amida a nuestro lado, atrás o enfrente. Orientación. 1. Se dice la amida tornándose hacia la dirección de Eretz Israel. En Eretz Israel, o sea, en la tierra de Israel, se torna hacia la dirección donde está Jerusalén, la ciudad santa. Si está uno en Jerusalén, se reza en dirección al templo, cuyo vestigio es el Kotel, el llamado el muro de los lamentos. Entonces, si uno está en otro país que no sea Israel, nos dirigimos hacia la tierra de Israel. Si estamos en Israel, nos dirigimos a la ciudad de Jerusalén. Y si estamos en Jerusalén, nos dirigimos hacia donde está el Kotel. 2. Si no puede orientarse, puede rezar la amida en cualquier dirección. Solo ha de dirigir sus pensamientos a su Padre Celestial. Digamos que uno no sabe hacia dónde está, no puede orientarse. Entonces puede hacerlo, pero dirija su corazón al Santo Bendito es. 4. Inclinaciones, pasos anteriores y posteriores. Antes de iniciar la amida, se hacen 3 pasos hacia adelante en signo de respeto y acercamiento hacia Elohim. ¿Sí? Entonces, hay una parte, dependiendo al sidur que utilice, donde vamos a hacer 3 pasos hacia adelante, como si entramos ante la presencia del Santo Bendito. 2. Durante la amida se hacen 4 inclinaciones, se inclina 4 veces, o se hacen 4 inclinaciones. Al principio de la barajá, de la primera barajá, esto necesita verlo en su sidur. Al final de la primera, esta es la segunda inclinación. Al principio de la barajá número 18, Modim, y al final de esa misma barajá 18. Necesita verlo en su sidur. Muy bien. Hay que inclinarse al decir Baruch Atah. Al decir Baruch, uno inclina las rodillas, las dobla, y al decir Atah, inclina la cabeza y el cuerpo al mismo tiempo, y erguirse al decir el nombre, Adonai. No hay que inclinarse en las demás verajot, solamente son estas 4 y no en las demás. Al decir Modim, se inclina juntos la cabeza y el cuerpo y se endereza al decir el nombre. Es un poco diferente al decir Modim. Al decir Modim, se inclinan juntos la cabeza y el cuerpo. Nos inclinamos en signo de reverencia a Elohim, que escucha nuestras rogativas, y nos enderezamos al mencionar su nombre, en alusión al verso que está en Salmo 145, 14. Elohim endereza a los doblegados. 3. Al finalizar la amida, se inclina y se dan 3 pasos hacia atrás, como el servidor que se despide de su amo. Y aún en posición inclinada, sin mover los pies, se vuelve hacia la izquierda y se dice Oshe Shalom Bim Romab, luego hacia la derecha y se dice lo que es Berhamam,
Yaseh Shalom Alenu, y se concluye inclinándose hacia adelante al decir Be'al Kol Amo Israel Be'imru Amem. No se vuelve al sitio donde estaba uno, no se vuelve al sitio hasta el momento de la Kedushá, o por lo menos hasta que el oficiante empiece la repetición de la Amidá. El que reza solo debe esperar unos 4 segundos antes de regresar a su sitio. Leemos. El tiempo fijado para la Amidá. El tiempo fijado para la Amidá es desde la salida del sol hasta el final del primer tercio del día. Si pasó el primer tercio, aún puede cumplir con su obligación hasta el mediodía, pero su oración no tiene el valor de una tefilá que fue dicha en su tiempo. En caso de apremio, por ejemplo, si ha de salir de viaje temprano, puede adelantar la Amidá cuando comience a aclarecer y ya comienza también, que también comienza ya el tiempo de recitar el Shema. Debe ver lo de la parte donde uno debe tener atención en invierno o en verano, donde se dice que hace descender el rocío, o en invierno donde dice que el que hace soplar el viento y hace caer la lluvia. Cada una de las de los sidurim tiene el tiempo en que se debe de empezar uno y ya no se debe decir el otro. Vamos a la Hazara. Enfoquémonos en la Jot de Hazara. Es la repetición de la Amidá por el Hazán. 1. Nuestros sabios fijaron la repetición, esto es la Hazara, en voz alta de la Amidá por el oficiante, el Hazán, a fin de que aquellos que no saben rezar puedan, escuchando la Hazara, cumplir con su obligación. Todos los fieles, tanto aquellos que no saben decir su oración como aquellos que saben decirla, tienen la obligación de escuchar esta Hazara, la dicha repetición, con gran atención, respondiendo Baruch u Baruch Shemo y Amén a cada berajá. 2. El Hazán repite la Amidá en Shaharit, en Musaf, en Minjá, pero no en Arbit, es decir, en la mañana, en Musaf, que es el resto adicional, y en la tarde, en Minjá, pero no en Arbit, que es la tefilá de la noche. Esta Hazara tiene para los que la escuchan debidamente el valor de una tefilá en sí, y con ella se completa la Amidá. 3. La Hazara se escucha de pie. Si la persona está débil o cansada, puede sentarse, cuidando de no estar sentado a menos de 2 metros del Hazán. La Kedusha. 1. Durante la Hazara, entre la segunda y la tercera verajá, toda la congregación, toda la Kahal, recita junto la Kedusha y se cumple así un importante precepto de santificar el nombre de Elohim, como lo dice el versículo en Levítico 22:32. Y seré santificado en medio de los hijos de Israel. 2. Esta santificación se asemeja a la que pronuncian los ángeles, por lo que se recita de pie, con los pies juntos, y todos dicen al mismo tiempo los 3 versículos. Al pronunciar cada uno de estos versículos, se eleva el cuerpo sobre la punta del pie y se mantienen los ojos cerrados, dirigidos hacia el cielo en signo de favor.
Bueno, en esto no todos lo hacen, todos los mesiánicos no todos lo hacen. Bueno, pero usted verá es conforme a su comunidad. Alajot de Birkat Kohanim, o la bendición de los sacerdotes. 1. La ley, la Torah, encomienda a todo Cohen bendecir a los hijos de Israel, como versa la Torah en número 6:22. Habla ante Aarón y ante sus hijos de este modo. Así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su faz sobre ti y te conceda su gracia, el Eterno dirija su faz hacia ti y te dé paz. Aunque hoy en día el templo no existe, permanece este mandamiento positivo y se realiza por el medio de Birkat Kohanim. Esto es pronunciado durante la Hazara de la Midá de Shacharit, de Musaf y de Neilá en Yom Kippur, y también de Minjá de los otros días de ayuno. En el momento en el que Hassan realiza la verajá, aquí tiene que ver su sidur, tiene que ver la mayoría de congregaciones mesiánicas, no hay Kohanim. Entonces nos saltaremos hasta el 10, dice, los que hablan durante Birkat Kohanim o los que no ponen atención son excluidos de la bendición y cometen un gran pecado. 5. Birkat Kohanim solo se recita en presencia de un mínimo de 10 personas. Se puede contar al Cohen. Pero si durante Birkat Kohanim sale la parte de la asistencia y no quedan 10 personas, pueden los Kohanim acabar la bendición. 16. Si durante la Hazara no hay ningún Cohen presente, el Hassan dice la oración Barejenu, donde nos dice que bendícenos con las 3 bendiciones que están en el Torah, y ya dice la verajá, pero como leyendo un verso de la Torah. ¿Sí? Seguida sin interrupción de los 3 versículos contenidos en Birkat Kohanim, de lo que decía. Y al final de cada uno, la Kaal responde que así sea. Vamos con Tahanun. Explicamos un poquito. La Hazara de la Midá es seguida del Bidui, que es la confesión de los pecados, por lo cual se realiza un precepto positivo de la Torah. En Levítico 5:5, el Bidui se dice por orden alfabético, de pie, en voz alta. Solo el Hassan podrá elevar su voz. Se golpea su corazón al mencionar cada categoría de pecados. Si pronunciamos todos sin excepción esta fórmula que comprende la generalidad de los pecados, es como todo Israel es porque todo Israel constituye un solo cuerpo y cada individuo es responsable del otro. En particular, si uno hubiera podido causar que su prójimo enmende su conducta y no lo hizo, las faltas del otro le serán también atribuidas a él. Además decimos, hemos pecado nosotros y nuestros padres, a fin de incluir la confesión de faltas eventualmente cometidas en una cometidas por todos. Además, según los criterios de la Torá, ciertas faltas aparentemente livianas son juzgadas como extremadamente graves. Por ejemplo, hacer palidecer a su prójimo equivale a verter sangre. Enojarse o enorgullecerse equivale a practicar idolatría. Bueno, luego también tenemos lo que son las
Diferentes sidurín, algunos no lo tienen, pero viene Vayabor, los 13 atributos de misericordia, la filata paí, tampoco algunos no lo tienen, la mayoría de los mesiánicos. Entonces seguimos con, ahora sí que Tajanun. En los días y en las fechas, hay fechas que no se dicen. ¿Cuáles son? Esta es Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, Hanukkah, Tu Bishvat, que es el 15 de Shabbat, Purim y Shushan Purim. Esto es el 13 y el 14 de Adar, Purim Katan, todo el mes de Nisan, Pesach Sheni, que es el 14 de Iyar, Lag BaOmer, el día 33 de la cuenta del Omer, desde Rosh Chodesh Shivan, que es el tercer mes, hasta 6 días después de Shavuot, Tisha B'Av, que este es el 9 de Ab, Tu B'Av, que es el 15 del mes Ab, la víspera de Rosh Hashanah y la víspera de Yom Kippur, y obviamente Rosh Hashanah y Yom Kippur mismos no se dice, el día siguiente a Yom Kippur hasta el fin del mes de Tishri, no se dice. 2. También en ocasiones especiales como las siguientes: en presencia de un novio durante los 7 días que siguen a su boda. Esto se aplica en el caso de que los novios son solteros, pero si uno de ellos es viudo, solo se suprime en presencia de ellos Tajanun durante 3 días. B. El día del Brit Milá, lo que es la circuncisión, no se dice Tajanun en presencia del Baal Averit, este es el padre del niño, el Sandak, el que toma al niño y lo agarra mientras está el Brit Milá, y el Moel, que es el que circuncida, que practica la circuncisión, aun si el Berit tiene lugar en otro sitio, en la casa o en el hospital. No se pronuncia Tajanun. Cuando se reza en la casa de un Abel, de un enlutado, durante los 7 días del duelo, aún en su ausencia no se recita Tajanun. Los días lunes y jueves son días propicios al recibimiento de las oraciones, y por eso se añade oraciones especiales de Tajanun. Debe ver su sidur qué parte sí y qué parte no. Eso solamente hay unas partes que son los lunes y jueves. La lectura de la Torah. Querida Torah. Como sabemos, Moshe Rabbeinu él mismo instaló la lectura en público, como nos transmitieron Jamim. La Torah está dividida en secciones semanales que llamamos Perashá o Parashá, para ser leídas respectivamente cada Shabbat del año durante la oración de Shacharit. Cada Parashá está dividida ella misma en 7 partes. El lunes y el jueves, así como el Shabbat durante la oración de Minjá, leemos la primera de las 7 partes de la Parashá, es lo que se conoce como la Aliyah 1, relativas al Shabbat siguiente. Eso es, lo hacemos en Shabbat, se lee en la tarde, en el rezo de Minjá, se lee la primera aliyá de la lectura de la siguiente semana. El traslado del Sefer Torah. 3. Hay que levantarse y mostrar un gran respeto cuando se transfiere el Sefer Torah a la Teba, el lugar donde se lee, y cuando la devuelven al Ejal, el lugar donde se guarda, después de la lectura. 4. Para transportar el Sefer Torah a la Teba, se toma el camino más corto, pero para regresarlo se hace un gran rodeo en sentido contrario, a fin de mostrar así nuestro apego a la Torah y una cierta negativa de separarnos de ella. Bien, se toma un camino más largo. 5. Antes de la lectura del Sefer Torah es levantado abierto
Y todos fijan su mirada sobre la escritura y pronuncian los versos Pesod Torah. Esta es la Torah que puso Moshe a los hijos de... esta es la Torah que Moshe expuso a los hijos de Israel. Esto es de Deuteronomio 4:44. Y hay algunas más. Como por ejemplo Devarim 33:4, dice la Torah que Moshe nos dictó permanecerá como herencia a la comunidad de Jacob. Es recomendable para muchos acercárselo más para distinguir visiblemente la escritura, pues entonces recibe uno mismo la gran luz de la Torah. Los llamados a subir a la Torah, que son los olim, el olé es en singular, olim plural. 1. La lectura del lunes y del jueves debe comprender un mínimo de 10 versículos repartidos entre los 3 llamados a la Torá. Estos son los olim. No menos de 3 versículos por olé. El primero es un Cohen, el segundo es un Leví y el tercero es un Israel, un israelita. A falta de Leví, el Cohen es llamado por segunda vez. A falta de Cohen, 3 simples israelitas son llamados. 2. Antes de la lectura, el olé, el que sube a la lectura, dice, Barjú, load al Eterno, que es solo digno de alabanzas, y los fieles responden al olé, repite después, y después el olé repite a ellos, Baruch atah mevorach, loado sea el Eterno, que es para siempre digno de alabanza. Luego el olé pronuncia la verajá, Asher Bahar Banu, la que es que se loa Elohim porque nos escogió como depositarios de la Torah. Después de la lectura se dice la verajá Asher Natan Lanu, que nos dio la Torah de verdad y plantó en nosotros la vida eterna. Eso todo está en el orden que nosotros seguimos y cada sidur lo tiene, entonces no hay tanto problema, pero es alajá decirlo. 4. Las verajot sobre la Torah deben ser recitadas en voz alta a fin de que la asistencia pueda escucharlas y responder amén. Atención a la lectura. 1. La asistencia debe escuchar atentamente la lectura durante la cual está prohibido hablar e incluso estudiar Torah. Si uno no escucha la Torah, su oración será rechazada. Aquel que sale de la sinagoga en medio de la lectura es estigmatado con el versículo, aquellos que abandonan Elohim serán exterminados, según Isaías capítulo 1, verso 28, donde Onkelos traduce así, aquellos que abandonan la Torah de Elohim serán exterminados. En caso de gran necesidad se puede salir entre 2 olim. Muy bien, las oraciones posteriores de Shacharit. Está por la Parnasá, la Geulá y la Ketushá. Bueno, entre otras está lo que es Ashre. Muy bien. Y ya lo comentábamos al principio, entonces hay un poco de diferencia. La mayoría de Meshihim, mesiánicos, tiene, sigue más bien dicho, una interpretación que dice que no debemos de aumentar las oraciones o ser en esto, bueno, lo malentienden, nosotros no entendemos así personalmente y así enseñamos, pero pues, la mayoría trata de acortarlo siguiendo esa interpretación, entonces diferencia. Por eso nos vamos a saltar, vamos a ver un poco del Kaddish, su importancia y un poco de explicación. Kaddish es la oración más sagrada para la revelación de la gloria divina que tendrá lugar a la llegada del Mashiach y que es momentáneamente velada a causa de las fuerzas del mal. Tiene por ello mucho más poder que las demás oraciones de quebrantar esas fuerzas que reinan desde el exilio y son alimentadas por nuestros pecados. Los hijos de Israel son los soldados del Eterno que luchan con las armas de la Torá,
de la mitzvah y de la tefila para vencer a la tumá, la, la impureza, y hacer reinar la kedusha, la santidad. El Kadish es recitado en público con minyan, es decir, con un mínimo de 10 fieles que son mayores a 13 años. Y se dice entre las diferentes secciones de la tefilá, como lo dijimos en la estructura al principio. Tiene así el poder de elevar gradualmente la tefilá a las más altas esferas celestiales para bajarnos una abundancia de beneficios espirituales y materiales. Se recita igualmente el Kadish después de la estudia de la Torah en grupo. Muy bien, hay diferentes tipos de Kadishim. Esto es Kadish singular, Kadishim plural. Muy bien. Entonces, eso nosotros lo movemos, es cuáles se pronuncian después de qué. Y bueno, entonces eso. Y también se tiene el Kadish del huérfano, el Kadish Yatom. Nuestros sabios instituyeron el Kadish que precede a Alenu Leshbeach para ser recitado en memoria de un difunto por su hijo en el curso de las tres tefilot del día, esto es Shacharit, Minja y Arbit, durante los 12 primeros meses después del fallecimiento, así como cada año el día de el aniversario de su fallecimiento, el Yarzeit. Bueno, Alajot de Minja. Muy bien. 1. La obligación de Minja se sitúa en pleno día. Es una obligación sagrada interrumpir sus actividades para ir a la sinagoga y decir esta oración. Por esa razón es muy merecedora e importante y su recompensa es muy grande. 2. Nuestros sabios dijeron, en todas las circunstancias uno debe prestar un interés especial en la tefilá de Minja, pues durante esa ocasión, en esa oración, que la invocación del profeta Eliyahu fue recibida. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. 3. La oración de Minja corresponde al sacrificio diario, el Korban Tamid de la tarde, y en ese momento lo reemplaza. Bien, 1. Su horario. 1. El tiempo de rezar Minja empieza a partir de las 9:30 de la hora después del principio del día y acaba con la puesta del sol. La oración durante este lapso se le llama Minja Ketaná. Este es el intervalo durante el cual el Korban Tamid de la tarde era ofrecido en el Santo Templo. 2. Estas horas solares que ya comentamos varían según las estaciones del año y equivalen a la 11ª parte del día, desde el alba hasta la caída de la noche. Por ejemplo, si el día dura 18 horas, cada hora solar es de 18 doceavos, o sea, 1:30 de nuestro reloj. Dice, en caso de estar absorto en sus actividades y de temer no poder liberarse para rezar Minja a su debido tiempo, uno puede adelantar su horario a 6:30 después del principio del día, o sea, a la media hora después del verdadero mediodía, cuyo horario coincide con el lapso, con el paso del sol por el meridiano del lugar. La oración así adelantada se llama Minja Gedolá.
4. Al llegar la hora de minjá no se emprende ninguna actividad que pueda prolongarse dentro del tiempo de la tefilá. 5. En numerosas comunidades, a fin de evitar la dispersión de los fieles, se suele rezar minjá poco antes de la puesta del sol y arbit, que es la oración de la noche, inmediatamente después. Mejor aún, en muchas sinagogas dan un curso de Torah en público después de minjá hasta la llegada de la hora de arbit. 6. Aún si tardó en decir minjá y la recitó durante el crepúsculo un cuarto de hora antes de la salida de las estrellas, se cumple con su obligación. Preparación. Aún si las manos estuvieran limpias, si uno puede procurarse agua, conviene lavarlas antes de minjá. Como dijimos en la salahot de preparación para la tefilá, se debe hacer la netilaya de ahí, el lavamiento de las manos antes de cada oración. Se recomienda llegar a la oración de minjá como a la hora de shaharit entre los 10 primeros, y también se recomienda dar tzedakah antes de la tefilá. Un poco de la estructura de minjá. La primera parte de la estructura de la oración de la tarde son 1. Los korbanot. El salmo. Hay salmo, luego viene Baidaber, los korbanot, la porción que nos habla de los korbanot. La parashá del Ketoret. Esto es donde nos habla de la quema del incienso. Bayom hasta seguido de Pituna Ketoret, eso es esa parte. Luego sigue el medio Kadish por parte del Hassan. Segunda parte, el Ashre, un salmo que se debe recitar con mucho fervor, en particular el versículo que ya dijimos: abres tu mano y satisface al mundo entero con tu favor. Con un pensamiento de reconocimiento al Creador por la substancia que nos procura. 3. Esta es la midá, la parte central. Igual que aquella de Shaharit, con Hazará, no lleva Birkat Kohanim o la bendición de los sacerdotes. La repetición de la midá por parte del Hassan, que se conoce como Hazará. Muy bien. 4. Tahanun, esto es el bidú y la confesión, Bayabor, los 3 atributos de misericordia, Nefilat Apayit, el Kadish, que por parte del Hassan, 5. El Salmo 67, el Kadish Yatom, y la última parte es Alenu, en la parte final. Muy bien, vamos a ver acerca de supresión de Tahanun, de las oraciones del perdón, ¿verdad? Los días en los cuales Tahanun no se dice en minjá es el viernes, la víspera de Rosh Chodesh, la víspera de Rosh Hashanah, la víspera de Hanukkah y Purim, la víspera de Tisha B'Av, los días en los cuales no se dice Tahanun de Shaharit, también no se dice en el minjá. No se dice tampoco Tahanun el minjá desde ese día ni el minjá de la víspera. Existe una excepción: el día anterior a Rosh Hashanah y el anterior a Yom Kippur no se dice Tahanun ni en Shaharit ni en minjá, pero se dice el minjá de la víspera. Arbit, la oración de la noche.
Un poco de explicación. La noche es el momento oportuno para el ladrón de efectuar sus fechorías, para el despertar de las fuerzas del mal. Es además el momento en que se manifiesta la justicia divina en oposición al día en la cual domina la misericordia. De aquí la importancia de la oración de Arbit es que tiene que ser a la caída de la noche. Un poco de estructura. Se dice en versículos iniciales de Teilí, los salmos. El Salmo 104, por ejemplo, si es Rosh Chodesh, principio de mes, el medio Kadish, que es dicho por el Hassan, ¿sí? Beur Rahu, Barehu, las Berajot iniciales del Shema, que esto es Marabit Arabim, alabanza por la maravillosa ciencia divina escrita en la naturaleza que efectúa el paso del día a la noche y de la noche al día. 2. Ahavat Olam, gratitud de Elohim por el amor infinito que nos manifestó, procurándonos la vida eterna por medio de la Torah y las mitzvot. Por lo tanto, afirmamos nuestra disposición a consagrarnos al estudio de la Torah de día y de noche. Y las verajot finales luego sigue Keriat Shema, la lectura del Shema, con las mismas leyes relativas que son el de la mañana. Luego viene las verajot finales del Shema. Las verajot finales del Shema. Emet de Bemuná, sí, donde expresamos nuestra fe en la verdad de que todo el contenido del Shema, de nuestra gratitud al Creador, que es nuestro Salvador permanente desde la salida de Egipto. Luego vienen algunas otras, el medio Kadish, la Amidah, que sería la parte central, igual que se hace en Shacharit y en Minjá, sin Hazara, aquí no se repite. Luego otra vez un Kadish por parte del Hassan, un salmo por la protección divina, que esto es Shir la Malot Asa, el Kadish y Atob, y Alenu nuevamente como en Shacharit y como en Minjá. Eso es su estructura básica. Horario, a la parte final. Horario. 1. Se reza a la caída de la noche, es decir, a la hora de la salida de las 3 pequeñas estrellas fijadas en el calendario. Esto hay incluso aplicaciones en que uno puede ver los horarios de la tefilá. Sobre todo debe guiarse con lo que se practica en su comunidad. 2. En muchas comunidades se suele rezar Arbit enseguida después de Minjá, como dijimos, aún antes de la salida de las estrellas, para evitar la dispersión del público entre las 2 oraciones. Puesto que sería difícil que se asistiera en la tarde y luego otra vez en la noche. Entonces se hace de esa manera. No se puede, sin embargo, recitar Arbit antes de Pelaja Minjá, es decir, 1 hora y cuarto antes de la puesta del sol. Se trata de horas solares, como lo explicamos anteriormente. Cuando se dice Arbit antes de la noche, hay que repetir el Shema sin Berajot a la caída de la noche. Solo el Shema. ¿Okay? 3. Incluso si ya pasa medianoche, cumple con su obligación rezando antes del alba. En caso de que no se haga el transcurso pasando incluso la medianoche, podemos cumplir con nuestra obligación de recitar Arbit. Aún después de eso,
siempre y cuando se haga antes del amanecer. 4. Si por razones de salud o debido a cualquier otro impedimento ha de decir Arbit individualmente, no rezará antes de la salida de las estrellas. Si es congregación, se puede antes para hacer con todo el minyan, con la congregación, pero si se hace solo, tiene que rezar después de la salida de las estrellas. Quería Shema a la mitad. Él quería Shema antes de acostarse. 1. Antes de acostarse se dice de nuevo Kriyat Shema, lectura propicia para la protección contra todo mal. Durante la noche, el Shema es acompañado de salmos y de versículos y de la Berajá Amapil, como está indicado en los libros de las oraciones. Insisto, vuelvo a ver a su Shidur. 3. Es recomendable antes de acostarse revisar su conducta durante el día. Si cometió pecados, se arrepentirá y tomará una decisión de no conducirse por esas faltas, nuevamente por esas faltas cometidas. Asimismo, hay que perdonar las ofensas sufridas. El que perdona a otros en el momento de acostarse purifica su alma y gozará de longevidad. Bien, esas es las partes de Tefilot. Entonces, con esto nos vemos la próxima semana y estamos también continuando con otras alajot.